Bueno, muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestro recibimiento y por vuestro apoyo. Queridos Julio, querido Alejandro, candidato al Ayuntamiento de Zaragoza y candidato a la región, respectivamente, querido Santiago también, queridos amigos, queridos compañeros de Vox en Aragón y, sobre todo, queridos todos, muchísimas gracias por vuestro respaldo. De hecho, yo, siempre que vengo a un acto de estos, tengo mis dudas, porque pienso, ¿habrá hecho efecto ya? Y nunca ha hecho efecto. Digo, yo no sé qué hacéis aquí. ¿No habéis visto las televisiones? ¿No habéis escuchado las radios? ¿No habéis leído los periódicos? ¿Todavía seguís engañados por esa cuadrilla de fanáticos de Vox? Es realmente incomprensible no solo que sigáis aquí después de 4 años, sino que cada vez seamos más, porque no hay más que echar un vistazo a lo que han hecho con nosotros los medios de comunicación. Y cuando digo los medios de comunicación, me refiero a los otros partidos políticos que dominan los medios de comunicación, bien desde el Gobierno o bien desde esa pretendida jefatura de la oposición que no saben ni ejercer y que ante Vox lo han intentado todo y siguen intentándolo todo a tiempo parcial y cambiando de estrategia. Una de las cosas que padecemos, y la veis, es el silenciamiento. Vox no existe. Da igual que Vox haga algo importante. Ya puede otro, iba a hacer una referencia negativa, hacer cualquier tontería, que no voy a definir de cuál se trata, que ocupa la portada. Ya puede Vox tener un triunfo ante el Tribunal Constitucional, puede convocar una manifestación multitudinaria, que eso acaba escrito entre líneas cuando no atacado. Pero cuando no es el silenciamiento, es la demonización de Vox. Estos días hemos tenido que soportar que nos acusen de corrupción desde los medios, que vayan a la Fiscalía. No dicen que depende del Gobierno, que vaya a la Fiscalía, que nos lleven ante los tribunales y que prueben esas acusaciones de corrupción, que lo hagan. Porque aquí lo único que hemos visto hasta ahora es que a un diputado del Congreso lo ha tenido que detener el Cuerpo Nacional de Policía en una operación contra la corrupción, relacionada con la prostitución, con la cocaína, con el tráfico de influencias, en la que además habían cometido algo tan grave como involucrar a un general de la Guardia Civil, ensuciando el nombre de ese cuerpo al que tanto queremos los españoles. Un general de la Guardia Civil al que por lo visto habían ascendido en el último momento cuando nadie lo esperaba, primero a general, no sé si es de brigada o de división, los que no hemos hecho la mili eso no lo tenemos muy claro, pero le subieron todo lo alto que podían. Ahí estaba en la operación junto con el socialista, que ahora ha sido desmantelada por la policía. Pero mientras tanto lo que hemos visto estos días es que acusaban a Vox de corrupción, porque Vox tiene una fundación como el resto de partidos políticos a la que vamos a seguir ayudando y a la que vamos a seguir dando fuerza, porque vamos a seguir donando para combatir el comunismo y el socialismo y el separatismo en España, en Iberoamérica y en todo el mundo. Y si podemos hacerlo con vuestro apoyo, donaremos todavía más. No tenemos nada que ocultar. Pero bueno, silenciamiento, demonización, ya no voy a recuperar la retahíla de insultos que nos procuran desde todas las tertulias. Y ahora llega la ridiculización de los medios. Tratan de tomarnos en broma. Como lo otro no les funciona, como la gente no se cree que seamos tan malos, de hecho yo salgo a la calle y no noto ese odio que debo merecer. En cambio, Sánchez parece que no puede andar por la calle sin poner figurantes, actores y afiliados de partido, y lo tiene que tener todo preparadito, pero otros paramos en un bar de carretera y recibimos el cariño y el respeto de la gente. O sea, como no les funciona la demonización, tampoco el silenciamiento, porque parece que la gente nos sigue conociendo y os habéis enterado de que veníamos y habéis llenado esta sala y, por desgracia, algunas personas se han tenido que quedar fuera, pues entonces llega la ridiculización. Hombre, han podido entrar unos cuantos.
Me alegro, me alegro. Pero yo quiero deciros que esta estrategia de los medios, de o bien silenciarnos o demonizarnos o ridiculizarnos, como están haciendo estos días, con esa moción de censura que les preocupa tan poco, luego hablaré de ella, nos viene muy bien, porque nos hemos garantizado ya el descrédito absoluto de los medios de comunicación y de todos esos tertulianos comprados que actúan como mercenarios de los otros partidos, en una especie de corrupción de los medios, con ese duopolio del que hoy disfruta la izquierda, pero que quien se lo ofreció en bandeja fue el Partido Popular y que hace que hoy en España se hable de cualquier chorrada que le preocupe a la izquierda en vez de los problemas de la gente corriente. Y además viene bien por otra cosa, porque esto que hacen los medios de comunicación yo creo que a nosotros nos sirve para saber si hacemos lo correcto o no. El día que empiecen a alabarnos, ojo, porque igual nos estamos equivocando. Hemos llegado hasta aquí sin ellos, a pesar de ellos, y llegaremos mucho más lejos, si es necesario, contra ellos y denunciando toda esa trama de corrupción entre partidos y medios de comunicación, entre los partidos del bipartidismo y los medios de comunicación. A lo de que te vote chapote se han apuntado ahora otros que dicen ejercer la oposición al gobierno. Pero no hay que olvidar que muchas personas se fueron de ese partido porque soltó a Bolinaga, al secuestrador de Ortega Lara. Y también se les podría decir que te vote Bolinaga, porque hace poquito en el Congreso votaron también en contra de la propuesta de Vox de ilegalizar a los partidos separatistas como Bildu. Así que un poquito de coherencia. España decide. Y la verdad es que no. La verdad es que hace mucho tiempo que España no decide. Hace 4 años España decidió en unas elecciones. Y lo que España apoyó no fue cumplido. Porque España votó en primer lugar a un partido, al Partido Socialista, que dijo que no iba a pactar ni con los comunistas de Podemos, ni con los separatistas, ni con los de Bildu. Así que lo que España decidió y los votantes socialistas decidieron fue traicionado al día siguiente por un gobierno mentiroso, por un gobierno ilegítimo que ha entregado el poder a todos los enemigos de España, de la Constitución, de la ley, del sentido común y de las cosas normales. El otro día el señor Feijóo dijo algo de la gente de bien y se han agarrado a eso ahora en la izquierda. La gente de bien. Y están ridiculizando al señor Feijóo. Claro, y ha pasado lo que ha pasado, que cuando les atacan, estos se echan para atrás. Y ya no vuelven a decir lo de la gente de bien. Pues claro que hay gente de bien y gente de mal. Y los que quieren romper España son gente de mal. Y los que han tomado el poder para acabar con las libertades, hacer leyes totalitarias, enfrentar a hombres y mujeres, soltar violadores, soltar pederastas, pactar con terroristas, son gente de mal. Claro que pactan con gente de mal. Nosotros nos atrevemos a decirlo y no damos un paso atrás. Y mientras pasa todo esto, mientras hay una opinión pública que representáis vosotros, que la veis en vuestros entornos, que la vemos en la calle, la veis los que sois jóvenes en los institutos, a pesar de que muchos profesores tratan de coartaros, la veis también en las universidades, la veis en los trabajos, los que tenéis la fortuna de poder trabajar, la veis en vuestras familias. Y luego hay una opinión publicada que está en los periódicos y que es distinta. Es distinta. Y mientras todo eso pasa, algunos están destruyendo España. Y padecemos un gobierno ilegítimo, que es el peor gobierno de nuestra historia. Un gobierno al que le hemos hecho toda la oposición posible, como nadie la ha hecho durante estos 3 años.
para decirle que es culpable de seguir arruinando a las clases medias, destruyendo la prosperidad de los autónomos y robando a los españoles con unos impuestos abusivos, unos impuestos injustos que roban el patrimonio, que expolian las herencias y que arrebatan el fruto del esfuerzo de la gente para que después la política se lo gaste en porquerías. Este gobierno es culpable de haber endeudado sin escrúpulos, no solo a los españoles del presente, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, probablemente por generaciones. No tenga ninguna duda, porque no tienen ningún escrúpulo. Este gobierno es culpable de haber roto las esperanzas de los jóvenes, que no saben si van a poder tener una vivienda, que no saben si van a poder tener un empleo. Padecemos el mayor desempleo de Europa entre los jóvenes. Unos jóvenes que no pueden irse de casa porque el 16% de los jóvenes menores de 30 años puede irse de casa, pero el resto no puede irse de su casa. Menores de 30 años que tienen que seguir viviendo con sus padres. Eso sí, tienen un bono de 400 euros que llaman cultural para videojuegos. Y que los jóvenes que son inteligentes saben que no se lo regala graciosamente un señor sin escrúpulos que se llama Pedro Sánchez, sino que se lo ha robado previamente a sus padres con unos impuestos injustos. Y los jóvenes no quieren migajas ni porquerías. Quieren poder formar una familia, quieren poder acceder a una vivienda, quieren poder tener un trabajo digno. Ahora nos hablan de los fijos discontinuos. Esto de los eufemismos en la política es bastante indignante. ¿Sabes? Son fijos discontinuos, podríamos llamarlos parados discontinuos. Pero en definitiva lo que es trabajo precario. Y hoy dicen que hay más personas trabajando, pero lo que no dicen es que las personas que están trabajando trabajan en su conjunto menos horas en total que las que trabajaban antes. Es decir, que tienen salarios más precarios y que tienen menos ingresos. Este es el gobierno culpable de haber robado el futuro a los jóvenes y culpable de mentir sobre los verdaderos datos del paro en España. Esto de la deuda quieren hacernos creer que es necesario para satisfacer a los mayores. A los mayores los quieren con la pensión un poquito más alta y callados, jugando a la petanca y poco más. Pero que no se le ocurra a un mayor ir a la tribuna del Congreso a mostrar su experiencia, a decirles lo que tienen que hacer, que entonces es un esperpento. Pero luego hablaré de eso. Este es el gobierno culpable de haber terminado con la seguridad de los españoles, con unas políticas de inmigración que no respetan las leyes, que están trayendo lo peor de cada casa, unas políticas de inmigración ilegal que sirven encima para criminalizar a los inmigrantes legales que vienen a trabajar y que vienen a trabajar codo y codo con nosotros a levantar el país. No pueden rebatir los datos. Yo se los dije al presidente del Gobierno el otro día en el Congreso, en la sesión de control. No contestó. Nunca contesta. Creo que me dijo algo de Franco, de Putin o de algo parecido. No contestó. ¿Cómo es posible que el 46% de los abusos sexuales sean cometidos por una parte tan pequeña de la población? No pueden contestar, porque están promocionando un tipo de inmigración ilegal procedente de culturas antagónicas con la nuestra, que no respetan a la mujer. Y después dicen que son los defensores de las mujeres. Y sueltan a los violadores. Y dicen que son los defensores de la infancia. Y sueltan a los pederastas. Y hacen leyes para enfrentar al hombre y la mujer. Para decir, la mujer primero, el hombre después. Pero después hacen leyes trans para decir, el trans primero, la mujer después. Ese es el gobierno que padecemos. Y hoy hemos visto en las noticias una pobre chica a la que habían confundido, a la que habían decidido desde la administración pública con las leyes actuales hormonar.
Le arrebataron su sexualidad, sus 2 pechos, su útero, sus ovarios. Y no fueron capaces de diagnosticar que la pobre niña tenía autismo. Y ahora se ha arrepentido de eso. Y reclama a la Administración por haberla confundido, como dijimos en la tribuna del Congreso hace muy poco. Por cierto, amparándose no en la ley de Sánchez en este caso, sino en la ley gallega del señor Feijóo, que coincide con la ley madrileña de la señora Ayuso. Es que hay un PP que dice que va a derogar las leyes trans de Sánchez. Bueno, ahora dice que no, ahora dice que las va a cambiar. Ya va rebajando la posición según se acercan las elecciones. Pero tiene leyes trans aún peores en sitios como Madrid y como Galicia, precisamente. Y nosotros no vamos a callar. Por mucho que algunos nos digan, no, no es el momento de criticar al Partido Popular. La prioridad es echar a Sánchez. Mire, esa frase es un poco inexacta. La prioridad es cambiar las políticas de la izquierda, las políticas de Sánchez. Y para eso es necesario echar a Sánchez. Pero la prioridad de ellos es solo echar a Sánchez para que donde estaba el trasero de Sánchez se ponga el trasero de otro señor. Y nosotros no hemos venido a la política para eso. Nosotros no hemos venido a la política para que donde había 10.000 socialistas se ponga a 10.000 del Partido Popular. Hemos venido para cambiar las cosas, para responder a los intereses y a las preocupaciones de la gente, y no para ponernos nosotros donde estaban los otros. Un gobierno preocupado por leyes que lo único que hacen es desproteger a la gente del campo, criminalizándola, como la ley de bienestar animal. Dar problemas a los que tienen mascotas, a la gente que caza, que la caza es una actividad no solo legal, sino absolutamente necesaria para el control de poblaciones de algunos animales. Quieren, en definitiva, criminalizar nuestra manera de vivir, con agendas globalistas a las que obedecen, porque estos se ponen muy campanudos, como que mandan mucho, pero reciben instrucciones de fuera. La Agenda 2030, eso viene de fuera, de la ONU, van a Davos, y allí es donde los multimillonarios les dan instrucciones. Esos multimillonarios que sin presentarse a las elecciones, porque tienen mucha tela, creen que pueden pasar por encima de soberanías, de leyes y de democracias de países. Y resulta, ahora no sé a quién le dieron un montón de dinero, a Gates, ¿no? Como le falta dinero, le dan al señor Gates los dineros que faltan a los españoles, que se arrebatan a los españoles. Este gobierno es culpable de eso, de criminalizar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comer, nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Y es culpable de destruir la igualdad entre los españoles en el territorio nacional, creando españoles de primera y españoles de segunda, con un Estado de las autonomías desaforado. Y, por supuesto, como reciben instrucciones de fuera, son culpables de haber destruido nuestra soberanía. No solo nuestra soberanía política, nuestra soberanía energética. Es verdad que Alemania va a la cabeza en esto, porque hasta los cancilleres alemanes hemos visto que han acabado a sueldo de las empresas rusas. Los mismos cancilleres alemanes que acabaron con la energía nuclear. Los mismos lobbies ecologistas pagados por Rusia para que Europa dependiese del gas ruso. Y eso tiene consecuencias. Dicen, no, es la guerra de Putin. No, no. Son sus políticas. Son las votaciones que se hacen en el Congreso. En el Congreso hemos votado hace 1 año y medio que se prohíbe la exploración y explotación de recursos naturales y la búsqueda de recursos energéticos. Se ha votado eso en el Congreso con la sola oposición de Vox, que es el único partido que votó en contra, que dijo no, porque nosotros, si llegamos al gobierno, lo que vamos a hacer es que nuestro pueblo pueda acceder a los recursos energéticos y que se pueda buscar litio, que se pueda buscar gas y que se pueda buscar petróleo allí donde pueda haberlo. Pero nosotros no vamos a votar nunca el suicidio de nuestro pueblo. Nosotros no vamos a votar en contra de los intereses de los españoles, como ha votado la mayoría del Parlamento, que es culpable, por lo tanto, de nuestro empobrecimiento y de nuestra dependencia energética, que acaba convirtiéndose en una dependencia política que rompe nuestra capacidad de acción en el escenario internacional.
Y, por supuesto, son culpables de haber roto la unidad nacional. En palabras de un reciente vicepresidente entregando la dirección del Estado a ETA, al separatismo, al golpismo separatista de Cataluña, al que se ha indultado. Se han cambiado las leyes. Es que se dice rápido, todo lo que nos ha pasado en estos tiempos, se dice rápido, pero es muy grave. Han cambiado las leyes para sacar de prisión a gente que había cometido los peores delitos que puede cometer un político. Porque está muy mal que un político robe, como el diputado socialista este, que robaba y se lo gastaba en prostitutas y cocaína. Eso está muy mal. Pero robarnos el país, robarnos el patrimonio que nos han dado nuestros abuelos, destruir la unidad, que es lo más precioso que tenemos los españoles, es decir, robarnos el territorio, ese es el peor delito, el mayor acto de corrupción que puede cometer un político. Y eso es lo que ha sido indultado por el gobierno de Sánchez. Y esa unidad es la que ha sido desprotegida con las reformas del Código Penal votadas por el Partido Socialista. Por el Partido Socialista, porque no es el sanchismo, como les gusta decir a algunos del PP. No, es el sanchismo, porque hay un socialismo. Cuando se votó aquello, el PP pidió que votasen 1 a 1 para saber lo que votaba cada diputado. Y en cuanto llamaron al primer socialista, se oyó un estruendo tremendo en el Parlamento, porque se levantaron todos de golpe, en pie, y profirieron una frase que no recuerdo, pero diciendo el Partido Socialista, todos a una como Fuentevejuna. Es decir, que no nos equivoquen, que no nos confundan, es el Partido Socialista, que es un partido nocivo para España, que es el partido de la corrupción, que es el partido de la guerra sucia, que es el partido del pacto con los separatistas, que es el partido que ha dado golpes de Estado en nuestra historia y que aún sigue siendo un partido legal. Es el Partido Socialista, que no se puede recuperar. Y es el Partido Socialista con el que ahora algunos nos dicen que quieren pactar. Porque la señora Gamarra, la portavoz del Partido Popular, la habéis leído todos, ha dicho hace unos días: me siento más cerca del Partido Socialista que de Vox. Bueno, bien, gracias. Está bien que lo digan, claro. Está más cerca de los que pactan con Bildu, está más cerca de los que pactan con los golpistas separatistas de Cataluña y está más cerca del comunismo de Podemos y está más cerca de los que sueltan violadores y pederastas. Pues bien, lo sentimos, pero gracias por decirlo, porque está muy bien que la gente sepa a qué atenerse cuando vota. Y por eso, frente a este gobierno culpable que representa lo peor que nos podía haber pasado, el peor gobierno de nuestra historia, ¿qué hay? Aparte de Vox. Bueno, pues está la nada del PP. Y digo la nada porque Vox lo intenta todo. Y voy a hablar con humildad. Nosotros esperamos no traicionar nunca nuestros principios. Pero nos vamos a equivocar muchas veces. No en los principios, pero sí en las estrategias, en decisiones que tomemos. Sabemos que igual un día convocamos una manifestación y no es el mejor día para hacerlo, nos hemos equivocado, ha ido menos gente de la que podía haber ido. Es decir, podemos fallaros en la estrategia, podemos equivocarnos en muchas cosas. Ahora hay gente un poco nerviosa, de los otros sobre todo, con la moción de censura. Ahora hablaré de ella, pero yo entiendo que haya gente que no lo vea. Bueno, solo es una estrategia, pero nosotros no vamos a equivocarnos en los principios. Nosotros no vamos a fallar en los principios. Y nosotros vamos a seguir intentándolo todo, convocando a los españoles a la calle en manifestaciones, querellándonos contra el gobierno en los tribunales, acudiendo al Tribunal Constitucional para recurrir las leyes liberticidas y las leyes anticonstitucionales y triunfando como lo hemos hecho y presentando mociones de censura si es necesario. Vamos a intentarlo todo, mientras otros no intentan nada. Y como no intentan nada, se dedican a criticarlo todo. Porque todo eso que nosotros hacemos les coloca a ellos en una situación comprometida. ¿Cómo justifican que no hacen nada? Criticando todo lo que hace Vox. Pues bien, nosotros ya presentamos una moción de censura contra este gobierno
hicimos un diagnóstico de la situación y una denuncia de este Gobierno absolutamente acertada. Y los pronósticos que hicimos hace 2 años se han ido cumpliendo uno a uno. Entonces recibimos, como todos sabéis, no solo la ridiculización, sino la hostilidad y la agresión del Partido Popular, con un voto en contra de aquella moción y con unas declaraciones dolorosas. El Partido Popular hizo aquello y su líder entre los aplausos generalizados de los medios de comunicación, diciendo que el señor Casado había hecho el discurso de Cánovas del Castillo. Era un discurso histórico. Bueno, no solo los medios de la derecha. El señor Iglesias, el vicepresidente del Gobierno, salió a hablar y le dijo al líder del Partido Popular: tengo que felicitarle porque usted ha hecho el discurso más importante de la derecha en esta Cámara en el último siglo. Entonces yo me acordé en aquel momento de la frase de Jardiel Poncela, y se la dije al señor Casado, dije: si queréis que os aplaudan, moríos. Es lo que le pasó ese día. Ese día, mientras el Partido Popular se suicidaba, ofendiendo a muchísimos españoles, recibía el aplauso generalizado de la prensa de derechas y decía que Vox había fracasado, que Vox había cometido un error monumental con aquella moción de censura. Pues bien, yo aquí sigo. Otros no pueden decir lo mismo. Ahora también dicen que nos estamos equivocando. Bien, yo admito que digan que esta moción no es oportuna. No solo, quizá algunas personas que nos voten, el líder del Partido Popular actual. Bueno, lo hemos hablado además, y lo ha dicho en público. Esta moción no es oportuna porque va a servir para fortalecer a Sánchez, porque de nuevo va a tener 200 votos y la mayor parte de la Cámara le va a apoyar. Si es precisamente lo que queremos, que de nuevo los golpistas, los separatistas y los comunistas se retraten junto a Sánchez y que toda España y toda Europa vea quiénes son los socios del presidente. Pero bueno. Entonces dicen, ¿va a servir para fortalecer a Sánchez? Bueno, pues en manos del Partido Popular está que eso no sea tan exagerado como piensan ellos. Si esta moción tiene, en vez de 52 votos, tiene 140 o 150, pues quizá la imagen que se vea en otros países en Europa sea otra sobre el presidente del Gobierno. Es el Partido Popular el que tiene la responsabilidad histórica y el deber de mostrar patriotismo de una vez por todas, apoyando esta moción, en lugar de ridiculizarla y atacarla tanto. Lo digo porque no se han conformado con decir que es inconveniente. Están utilizando palabras desagradables. Es un esperpento. Ya han deslizado muchos algo sobre la edad del propuesto. Pues es una persona muy mayor. Hay gente que no vive a esa edad. Pero supongo que la habéis visto en las entrevistas estos días. Tiene la cabeza bastante mejor que muchos diputados del Congreso. O es que el problema es la situación física de las personas en esta sociedad de la no discriminación. ¿Va a ser el problema ese? Porque yo he visto a algún diputado mucho más joven desplomarse en la tribuna o tropezarse por las escaleras. Hay muchos diputados con verdaderos impedimentos físicos y por eso tienen menos legitimidad. El debate que se está haciendo sobre la edad del candidato es totalmente pernicioso. Es inaceptable. Ahora resulta que la edad sirve para decir que alguien no puede hablar. A la gente mayor hay que respetarla. No se trata solo de aumentarle unas migajas la pensión, decirle que tiene que jugar a la petanca, pero que estén calladitos. Pues no, nosotros queremos escucharla. Luego otros tratan de ridiculizar la moción diciendo que el señor Tamames va a decir allí cosas que no le gustarán a Vox. Se creen los de Vox que va a defender su programa. Pero si nosotros hemos dicho desde el principio que queríamos presentar un independiente. Si quisiésemos que el que suba a la tribuna defienda los planteamientos de Vox de la A a la Z, habría subido yo. Pero si le ofrecimos la moción de censura al señor Feijóo
O sea, al señor Feijóo le dijimos, preséntese usted y le vamos a votar contra Sánchez en cualquier caso. Diga lo que diga y aunque no nos guste lo que diga, que seguro que no nos iba a gustar. Pero sí hemos dicho que queríamos una persona capacitada, con experiencia, independiente, que pudieran votar otros partidos. Y ahora se ríen de que no va a decir lo que piensa Vox. Ya lo sabemos. Si no es ningún problema, si es lo que hemos dicho desde el principio. Y ahora vienen nuestros oponentes y los medios de comunicación a descubrir la pólvora. Bueno, hay muchos hombres inteligentes, pero desde luego este es uno de ellos. Claro, ni una moción de censura, ni convocan una manifestación, y las que convocan otros, bien sea Vox o la sociedad civil, no van, ni una querella ante el Tribunal Supremo, 4 recursitos mal planteados en el Tribunal Constitucional. Y cuando plantean uno, pasan 13 años, no les dan la razón y lo celebran. Esto es histórico. Bueno, pero como no están en lo importante como nosotros, insisto, probablemente cometiendo algunas equivocaciones en la estrategia, porque lo que tenemos enfrente es muy malo, pero no es despreciable. Y estos que critican todo lo que hace Vox, pues están en otras cositas. Por ejemplo, ahora el señor Feijóo está preocupado y el Partido Popular porque no le han dejado visitar las tropas en algún sitio. Y entonces ha dicho, esto es inaceptable porque el jefe de la oposición tiene que poder visitar las tropas y el día que yo gobierne, esto lo cambiaré para que el jefe de la oposición pueda visitar las tropas. Bueno, esto del jefe de la oposición no sabemos quién le ha nombrado, porque nuestro jefe no es. Para ser jefe de la oposición, yo al menos exigiría 2 requisitos. Uno es presentarse a las elecciones, que todavía no lo ha hecho, y la otra, bastante evidente, es hacer oposición. Pero claro, los que llegan a acuerdos con el PSOE para repartirse el Consejo General del Poder Judicial y para malrepartirse el Tribunal Constitucional y acabar entregándoselo a Sánchez y el Tribunal de Cuentas y para meter en el Banco de España a un señor que resulta que había apoyado el separatismo, pues estos resulta que dicen que son los jefes de la oposición. Pues me va a perdonar usted, pero no. Al menos no son nuestros jefes ni de la gente que nosotros representamos. Luego hay gente que parece que tiene bula. Es verdad que nosotros no tenemos las mismas diferencias con todos los líderes del Partido Popular. Ahora está, de nuevo, la presidenta de la Comunidad de Madrid arremetiendo contra Vox, porque Vox no va a respaldar una propuesta que lo que pretende es que los extranjeros que vengan a España puedan tener unas bonificaciones en el acceso a la vivienda para animarles a que vengan, o los españoles que han estado 5 años fuera. A nosotros nos parece bien atraer riqueza, nos parece bien las rebajas fiscales, pero no vamos a aceptar de ninguna manera que se permita que los extranjeros, los millonarios que quieren traer, que nos parece muy bien que vengan, puedan comprar propiedades en España en mejores condiciones fiscales que los españoles. Y vamos a decir que no, y no va a haber presión mediática, ni política, ni radiofónica de ningún tipo que haga que nosotros cambiemos nuestra posición. Lo que es bueno para los extranjeros a los que queremos atraer, lo mismo, como mínimo, para los españoles. Pero aquí es que parece que los españoles siempre son los últimos. Entre estos que apuestan por las rebajas fiscales, pero que no parecen iguales para todos, y, por supuesto, entre esos que promueven la inmigración ilegal, que acaba siendo pagada por españoles que después ven cómo sus hijos no tienen futuro y tienen que abandonar nuestro país para trabajar en una pizzería en Alemania o en Londres. Vuelvo a lo de que están más cerca del PSOE que de Vox. Lo han dicho ellos. Y tampoco podemos llevarles la contraria. Es una pena. Pero lo cierto es que el PP es el PSOE con 10 años de retraso. Esa reacción ante la sentencia del Tribunal Constitucional que he mencionado antes lo demuestra.
Ellos recurren la ley del aborto. Tienen la mayoría en el Constitucional, con magistrados nombrados por ellos, a los que les dicen en bajito, esto dejadlo en el cajón, no resolváis. Después llega la izquierda y resuelve rápido, en sentido contrario a lo que el Partido Popular había recurrido al Tribunal Constitucional y a lo que pensaba la inmensa mayoría de sus votantes. Y el Partido Popular lo celebra, lo celebra. Entonces no queremos ofenderles. Yo el otro día lo dije, no vamos a llamarles la derechita cobarde, nunca más. Lo retiramos. Ahora son el centro izquierda, son el PSOE con 10 años de retraso. Pero a mí me gusta hablar con matices. Les tendemos la mano. Es el centro izquierda con el que podemos entendernos para evitar que la extrema izquierda de Sánchez y de los golpistas con los que gobierna se apodere de nuestra patria. Les tendemos la mano, a ser posible para que podamos estrechársela, que no se sigan yendo muy lejos. Bueno, voy a ir concluyendo. Perdonad un segundo. Dejadme que hable un poco de los partidos esos que tenéis aquí, de los partidos regionalistas. Yo sé un poco de esos. En mi tierra los hay peores. Yo entiendo a los partidos regionalistas. Yo les entiendo de verdad. Yo entiendo no solo a los partidos regionalistas, sino a los españoles que les han votado en Aragón y en muchos otros sitios. Porque es bastante indignante tener que soportar durante 40 años como aquellos que quieren destruir el país, Partido Nacionalista Vasco y ese que se libra de todas, el señor Pujol, con Convergencia y Unió, han gobernado España de facto. Y cómo la deslealtad de esas regiones se premiaba con inversiones, se premiaba con concesiones fiscales. Y, sin embargo, la lealtad de regiones tan importantes como Aragón, o Castilla, o Extremadura, o Andalucía, no solo no se reconocía, sino que se ha castigado. Y los habitantes de unas zonas de España han tenido privilegios, que ha significado que otros tengan desventajas. Y yo entiendo que haya habido españoles que no han formado un partido separatista, han formado un partido regionalista, que creen en España, pero que han intentado pensar en lo suyo. Es lógico. Pero han acabado, junto con los nacionalistas, convirtiendo el Congreso de los Diputados y la política nacional en una especie de mercado persa, en el que se subastan intereses y en el que se ha dejado de lado el interés general. Y yo lo entiendo de verdad, especialmente en el caso de Aragón, porque recuerdo hace poco una conversación con la he contado en otra ocasión, en Barcelona, con un personaje muy destacado de la burguesía catalana, que ha sido cómplice del separatismo, muy destacado, que me preguntó un día en una reunión, bueno, pero entonces vosotros estáis de acuerdo en conceder un reconocimiento especial a las nacionalidades históricas. Yo pensé, este hombre no sabe con quién se ha sentado. Claro, no, era una persona bastante mayor que yo y yo no quise faltarle al respeto. Dije, ¿cómo contesto a esto? Porque este señor evidentemente no sabe lo que dice Vox, lo que pensamos del Estado de las Autonomías, lo que pensamos especialmente de la política desleal de los dirigentes separatistas vascos y catalanes. Y cuando me hace esa pregunta de, entonces, ¿ustedes están dispuestos a un reconocimiento especial de las nacionalidades históricas? Le digo, sí, nosotros estamos dispuestos a un reconocimiento especial de las regiones históricas, que son Castilla, León, Navarra y Aragón, las que están en los cuartelillos del escudo nacional y que han mantenido la lealtad a España. Porque ahora algunos inventan nacioncitas que han formado parte de la corona de Aragón o de la corona de Castilla y que jamás en la historia habían sido una nación y cuyos habitantes lo que habían hecho era, junto con el resto de los españoles, construir nuestra patria y participar en la Reconquista. Y por eso yo entiendo que una región orgullosa como Aragón, que ocupa uno de los cuartelillos del escudo nacional, tenga esa tentación.
Y yo quiero que los aragoneses que nos escuchen sepan que les entendemos, pero también pensamos que esa política regionalista es equivocada. Me refiero también a Teruel Existe, más allá de los personajes que lo lideren. Acaba de perdonarnos la vida por lo que me han dicho, con unas declaraciones sobre un futuro pacto. Se habían acercado al Partido Socialista, parece que ahora están acercándose al Partido Popular. Y respecto al veto a Vox, he dicho, bueno, si Vox se compromete a defender la Constitución o a respetar la Constitución, el Estatuto y los derechos humanos, la Constitución, a nosotros nos va a explicar cómo se defiende la Constitución. A nosotros nos va a enseñar a respetar las leyes. A nosotros, que hemos llevado al Constitucional, al Gobierno al que Teruel Existe ha apoyado, al Gobierno al que el Tribunal Constitucional ha dicho que ha pisoteado los derechos y las libertades de los españoles durante la epidemia con un estado de alarma ilegal, inconstitucional. No ha habido una sentencia tan grave en ninguna nación europea. En otros sitios les pillan que han copiado una frase de la tesis y dimite el ministro, el viceministro y hasta la secretaria. Y aquí les dicen que han pisoteado la Constitución y no dimiten al minuto en manada como tenían que hacer. ¿Y quién les ha mantenido? Teruel Existe, que encima no ha traído nada para Teruel. Y nos van a decir a nosotros que nos tenemos que comprometer a respetar la Constitución. Oiga, no solo a Vox, sino a mí, que me he jugado la vida defendiendo la unidad nacional y la Constitución, me va a decir este señor que tengo que defender la Constitución y la ley. Y luego lo de los derechos humanos. Claro, insisto, los derechos humanos. Bueno, pues para empezar por los derechos humanos, vamos a ir por los derechos y las libertades recogidas en la Constitución. No te vayas a la Carta de la ONU. Y ese gobierno que apoya a Teruel Existe es el que ha pisoteado los derechos y libertades de los españoles recogidos en nuestra Constitución. Dicho lo cual, bueno, pelillos a la mar. Agradecemos el indulto de Teruel Existe, que se queden tranquilos, que respetamos la Constitución y el Estatuto, es decir, las leyes incluso cuando no nos gustan, porque las respetamos, aunque planteamos cambiarlas, y por supuesto los derechos humanos. Pero bueno, si ya están buscando un argumento para acercarse a nosotros, pues arrepentidos los quiere Dios. Ya está. Pero igual son ellos los que han rectificado, no nosotros. Bueno, las élites, bueno, las élites no, porque la élite creo que es lo mejor de la sociedad. Son todas esas personas a las que los demás podemos admirar. Las oligarquías, que son esos que concentran el poder y que no tienen que ser necesariamente virtuosos ni admirables, han conseguido lo imposible. Y creo que es que la opinión pública, la mayoría de los españoles, estemos de acuerdo en lo esencial. Y lo esencial es que este gobierno es un puñetero desastre y que España necesita otro rumbo, que España necesita ir en la dirección contraria a la que ha ido este gobierno. Y eso lo han logrado las oligarquías políticas y mediáticas, con tanta tontería, con tanto debate absurdo, que si el animalismo, que si la ley trans, que si el sí es sí. Si todo lo que tocan lo destruyen, todo lo que tocan lo estropean. Y han conseguido que todos estemos hasta el gorro. Y nos han robado todos los debates, porque la política ha decidido en España muchas cosas durante 40 años. Han decidido sobre todo, sobre inmigración, sobre energía, sobre concesiones a los separatistas, sobre el fin de la fabricación de los coches diésel, sobre cosas que nos importan a todos. Pero ¿os han preguntado alguna vez, además de las elecciones? No. Además, eso de que pregunten en las elecciones da igual. El señor Rajoy dijo que iba a derogar un montón de cosas. Cuando llegó, no solo no derogó ninguna, sino que subió los impuestos más que la izquierda. Y el señor Sánchez dijo que no iba a pactar con unos y al día siguiente pactó con todos los otros. Porque aunque pregunten en las elecciones, luego hacen lo que les da la gana. Pero hay un mecanismo constitucional, ya que nos dicen que respetemos la Constitución, que permite consultar a los españoles en referéndum.
Y nosotros decimos que después de 40 años ya es hora de que nos pregunten algunas cosas, porque se ha votado lo de la OTAN, lo de la Unión Europea, pero no ha habido cosas también importantes, relevantes, como dice ese artículo de la Constitución, sobre las que consultarnos. No nos podían preguntar si queremos suicidarnos, terminar con nuestra soberanía energética, prohibir la energía nuclear, derribar las centrales térmicas. Por cierto, mientras los puertos españoles están llenos de carbón procedente de todo el mundo con destino a Alemania, que está quemando carbón a todo trapo, y aquí estamos tirando abajo y dinamitando las centrales térmicas y el Congreso de los Diputados votando para prohibir la exploración de recursos naturales energéticos. Que nos pregunten a los españoles en un referéndum si queremos que la factura del gas y de la luz siga siendo la que es o si queremos tener soberanía energética apostando por todo tipo de energía para no depender de otros países y para que los españoles más humildes puedan llegar a final de mes o puedan calentar sus casas o encender la luz. Pueden preguntarnos sobre los separatistas. ¿Deben ser legales unos partidos que actúan contra el fundamento de la Constitución, que es la unidad de la patria, que en sus estatutos dicen que quieren acabar con España, independizarse y en su acción política diaria lo único que hacen es poner palos en las ruedas y destruir el proyecto común y actuar contra los intereses generales? Que nos lo pregunten. Tampoco nos lo han preguntado. Lo que han hecho es pactar con ellos directamente. La inmigración ilegal. Que nos pregunten a los españoles si queremos fronteras más altas, policías mejor preparados y con seguridad jurídica a la hora de defender nuestras fronteras, si queremos que el ejército se incorpore a la defensa de nuestras fronteras, o si queremos que aquí entre todo el mundo. Que se lo pregunten a los españoles. Porque los españoles, si se les pregunta, van a decir que quieren una inmigración ordenada, una inmigración legal y procedente de los países de nuestra cultura común. Eso es lo que van a decir los españoles, pero no van a aceptar la ilegalidad. No se atreven a preguntarlo, porque no somos los de Vox. Es que el 70% de los votantes socialistas ante esto piensan exactamente lo mismo y por eso se hurtan los debates. Por eso no quieren que España decida. En definitiva, hay una gran concertación de poderes que han secuestrado la voluntad popular y la soberanía en nombre del consenso. Ya nos ha dicho un dirigente del PP que el consenso es, no, la moderación es que nadie te diga nada por a quién besas, a quién votas o a quién rezas. Es una frase muy bonita, pero claro, si votas a Bildu, pues igual nos apetece decirle algo. Es el relativismo absoluto. Y en nombre de esa supuesta moderación no preguntan nada a los españoles. ¿Por qué? Porque, claro, tenéis opiniones de barra de bar. No tenéis matices. Sois víctimas del populismo porque no tenéis criterio. Entonces, que decidan ellos. Pues ya está bien. Nosotros estamos aquí para decir que los españoles tienen que volver a decidir en unas elecciones generales y que si de nosotros depende, preguntaremos a los españoles sobre las principales políticas del país, aquellas que garanticen la unidad nacional, las libertades, la seguridad y la prosperidad de nuestra patria. Estamos aquí exactamente para eso y no vamos a arriar la bandera por mucho que nos asusten, porque hoy aquí, en esta ciudad, decimos que Zaragoza no se rinde, que Aragón no se rinde y que España no se rinde. ¡Adelante, españoles de Aragón! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Viva España!